Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video de las estructuras de personalidad en el arcano 18, la luna. Como siempre vamos a hacer esto usando el aterrizaje simbólico, que es el ejercicio de aterrizar o de conectar los componentes principales de una narrativa con los componentes principales de una imagen que se están viendo gráficamente en la carta, en este caso la luna. Entonces, en este caso en particular, con este arcano, lo que vamos a hacer es empezar a ver con qué narrativas nos puede estar conectando la imagen, ¿cierto? En qué narrativas nos puede estar aterrizando la imagen acerca de las estructuras de personalidad que construimos los seres humanos, que sabemos que tenemos que tienen un alto componente de estar tratando de escapar del dolor de unas heridas, mantenerse también leal a unas programaciones psíquicas, a unas programaciones familiares también limitantes, y entonces todo esto es lo que va construyendo la estructura de personalidad, que en este caso puede ser representada por la luna, y vamos a ver cómo la luna nos retrata una dimensión de eso, ¿cierto? Entonces, para empezar, como siempre, voy a hacer un aterrizaje simbólico, perdón, voy a hacer una descripción visual de la carta. Entonces vemos que después de después de como una estructura como rocosa en el suelo abajo de color naranja y rojo, vemos que nos encontramos con lo que parece ser una piscina, ¿no? Pues es de color azul y es como un cuerpo de agua con esta ondulación de su superficie, en donde vemos un animal que puede ser una langosta, ¿sí? De cuerpo rojo y anaranjado, con unas bolitas azules eh, a lo largo de su cuerpo, y al finalizar esta piscina, que se acaba, digamos, de una manera relativamente como uniforme, vemos un terreno de color verde y naranja en donde están ubicados en este plano como intermedio dos cuadrúpedos, uno de color azul y uno de color piel. Ambos están aparentemente mirando hacia arriba, hacia la figura de la luna, que es una cara que está mirando hacia la izquierda de la imagen, es como una cara de color azul que está de perfil mirando hacia la izquierda, rodeada por estos anillos naranjas y rojos, por estos círculos naranjas y rojos, y como unos picos, el resplandor de la luna que sale con este mismo color, ¿no? Naranja y rojo. Entonces, en el plano intermedio vemos también que al fondo, como en el segundo plano de la imagen, hay unas torres de color naranja y de color azul predominantemente. Y entre este plano intermedio la figura de la luna, que es el que está arriba, vemos que hay como unas gotas o como unas figuras de colores aparentemente volando en el cielo. Vemos algunas de color naranja, de color rojo, de color verde, unas de color azul claro. Y bueno, entonces esto es lo que estamos viendo gráficamente en la imagen, y entonces vamos a revisar qué es lo que esto nos podría estar mostrando sobre estructuras de personalidad, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas de las que vale la pena darnos cuenta, y una de las primeras cosas que vale la pena explicar también acerca del tarot, es que estas cartas, estos arcanos mayores, están siempre representando al mismo tiempo el mundo interior de las personas y el mundo exterior. Es decir, cómo yo me relaciono conmigo mismo y cómo se está viendo la dinámica de mi mundo interior y cómo es mi relación con el otro, ¿sí? El otro siendo una persona individual, el otro siendo un grupo de personas, el otro siendo cualquier figura de nuestra realidad que se nos presente, con la que tenemos que interactuar y con la que obviamente, ya que tenemos que interactuar, hay una estructura de personalidad que se manifiesta en esta interacción. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos por un momento por el mundo interior de las personas, ¿sí? Vemos que hay una luna digamos, en el plano de arriba. Vamos a ir por planos, y son tres, como los estamos viendo acá. El plano de arriba donde está la luna, el plano intermedio donde están los cuadrúpedos, y el plano de abajo donde está la langosta en el agua, ¿cierto? Entonces, pongámonos a ver que respecto del mundo interior de las personas, esto puede estar significando, primero que nada, que tengo como varios hábitats, que tengo como varios
varios niveles, ¿de acuerdo? Y esto en su lado oscuro puede estar representando que hay partes de mí que estoy dejando reprimidas a la luz de una doctrina. Siempre que trabajo con la luna está en muchas ocasiones representando una doctrina, y a veces esta doctrina es representada por una figura de nuestras vidas, por una doctrina social, cultural, académica, lo que sea, ¿cierto? Y entonces esta luna está representando una doctrina que además está de perfil, ¿no? Es como tenemos psíquicamente instalada una figura que no nos está mirando, que no tiene su atención puesta sobre nosotros, y eso también nos indica en cierta manera que es algo de lo que es algo a lo que muchas veces le damos y no sentimos recibir de vuelta, ¿sí? Entonces, esto ya nos está hablando también de estas dinámicas en donde le damos y le damos y le damos a algo, a una persona, a una figura, a una doctrina, y no sentimos recibir de vuelta. Y sabemos que nuestros sistemas nerviosos están decodificados en cierta manera a partir de nuestras heridas, que cuando no recibimos de vuelta tendemos a tomárnoslo personal, y nuestra primera respuesta es tratar más duro, volvernos más fieles a la doctrina, volvernos más fieles a la persona, ¿cierto? Entonces se podría decir que esa luna está representando esa doctrina que se instaló en el interior, que se introyectó. Muchas veces estamos hablando de eh, figuras de la familia que nos dejaron unas enseñanzas, unos límites, unas obligaciones, unas exigencias, unas expectativas muy específicas. Pueden ser mamá, puede ser papá, pueden ser ambos a la vez, a su manera, ¿sí? Cada uno y los dos compartiendo ciertas cosas. Pero entonces se ha instalado esto en nuestro mundo interior y resulta que nosotros nos empezamos a dar cuenta, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta de que hay ciertos personajes que nos habitan, que están acordes con la posibilidad de satisfacer a esta persona o de satisfacer esta doctrina, y que por lo tanto eso es lo que normalmente tendemos a asociar con las partes, con las facetas de nosotros que son valiosas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo, y es que miremos los cuadrúpedos de la imagen, miremos cómo ellos están mirando para arriba, y es muy simbólica y es como muy representativa esta imagen de, por ejemplo, los lobos aullando a la luna, ¿no? Llamando a la luna, hablándole a la luna, ¿sí? De alguna manera tratando de contactar con la luna, cuando muchas veces la luna no da respuesta, ¿no? Simbólicamente lo estamos poniendo en estos términos de cómo empezamos a hacer un cierto tipo de doctrina interior según la cual ciertas facetas de nosotros son valiosas porque son aceptadas y son reconocidas por la luna hasta cierto nivel, y hay partes de nosotros que no son valiosas, que no son merecedoras, que no son dignas de ser expresadas porque no cumplen con los requisitos, con las expectativas, con las exigencias de esta luna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos viendo que tenemos dos hábitats y que estamos hablando un poco como de el hábitat de lo que permitimos mostrar y del hábitat de lo que no permitimos mostrar, que en este caso sería la langosta. Y entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y como estamos hablando acá de la luna y de este caos lunar selvático, pues estamos encontrándonos como con este tema de los animales y demás. No hay figuras humanas en esta imagen, entonces nos estamos encontrando como con el caos nocturno de la selva. De alguna manera es también como en nuestro interior se generan esos conflictos que muchas veces tienen que ver con: ¿será que hago esto o será que hago lo otro? ¿Será que pienso esto o será que pienso lo otro? ¿Será que me comporto así o será que me comporto así? Porque estoy buscando siempre la mejor manera de satisfacer esa doctrina particular, y lo que pasa es que estos cuadrúpedos en este momento representan esos personajes que yo he fabricado, ¿de acuerdo? También que yo he moldeado
precisamente como para mostrarlos al exterior, para que me hagan sentir como lo más consistentemente valiosa a la luz de una doctrina que de hecho está ubicada en alguien más y es una doctrina artificial, muchas veces antinatural, que yo estoy acatando, ¿sí? Entonces, estos cuadrúpedos pueden ser esos personajes que construí y la langosta es esto que se quedó reprimido, que curiosamente, normalmente es el lugar, normalmente es la faceta del ser en donde está la verdad, ¿sí? Entonces, es muy chistoso ver estas dinámicas, es muy importante, porque es importante entender también que cuando nuestra estructura de personalidad está así como está representada en la luna y nuestro mundo interior se ve de esta manera, resulta que muchas veces entramos en conflictos interiores porque los dos cuadrúpedos están compitiendo por quién tiene la razón, por quién debería actuar, por quién debería ser el que tome control y en qué forma actuar para satisfacer a la luna, ¿sí? Para satisfacer a esta doctrina o persona. Y lo chistoso del asunto es que siempre se deja de lado esta faceta del ser que tiene la verdad, que tiene un sentido muy claro de qué hacer y que obviamente por eso precisamente apunta a no es lo que estoy haciendo para ser aceptado por la luna, sino es lo que estoy haciendo para hacer por mí. Pero eso muchas veces se queda reprimido precisamente porque considero a la luna aquello que me da mi valor y esto pues nos pasa todo el tiempo, ¿no? La doctrina o la persona o la doctrina de la persona que en algún momento, por la que en algún momento no nos sentimos vistos, por la que en algún momento no nos sentimos reconocidos, por la que nos sentimos abandonados, rechazados, humillados, etcétera, ¿sí? O la polaridad opuesta, que es igualmente real y fundamenta igual la misma estructura de personalidad, de cuando me he sentido todo el tiempo absolutamente visto, reconocido, valorado como un héroe o como una heroína, porque estoy todo el tiempo cumpliendo a cabalidad las expectativas de la doctrina o de la persona o de la doctrina de la persona, ¿sí? Entonces, pues de cualquier manera, siempre voy a estar confundiendo la aceptación de esa figura de la luna con la aceptación que hago de mí mismo, con el sentido de valor personal, con el sentido de merecimiento. ¿De acuerdo? Y entonces siempre lo que queda relegado es esta langosta, que es la parte de mí que tiene la verdad, la parte de mí que tiene una decisión muy clara, la parte de mí que piensa desde el corazón, que sabría qué hacer, que sabe cuál es el camino, que no necesita el conflicto interior y por lo tanto no necesita la ansiedad y estos movimientos psíquicos como de control y de predicción, de manipulación de la realidad, o mejor dicho, de intentos de manipulación, porque ya sabe qué es lo que quiere y ya entiende perfectamente cuál es el acto y cuál es como la corriente de pensamiento y la corriente de conducta que más traería bienestar en forma de paz, dicha y cariño, ¿sí? Pero como precisamente pasa normalmente que esa es la parte que se siente que no es valiosa, ¿sí? Porque no tiene la capacidad para satisfacer consistentemente a la figura de la luna, que es la persona o la doctrina de la que estamos hablando, pues se queda relegada, se queda en el plano de abajo. Es simbólico que estemos hablando de abajo en la imagen, nos habla de subconsciente, nos habla de que está reprimido, porque todo lo que está en el subconsciente es aquello que está reprimido, ¿de acuerdo? Y entonces, mientras tanto, yo voy con estos personajes de aquí para allá, luchando los unos con los otros, en conflicto los unos con los otros, a veces puede ser que estén cooperando, pero siempre para acercarme a ser visto por algo que en realidad no soy yo y algo que en realidad no me puede dar bienestar, que es la luna. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, en este sentido, estamos hablando del mundo interior en el que muchas veces pues, se genera un conflicto porque hay como dos formas, dos metodologías, dos actitudes que se encuentran y que se fundamentan como subdoctrinas, ¿de acuerdo? Son como las dos polaridades de la doctrina central que está representada por la luna y entonces se generan casi que, se podría decir como escuelas de pensamiento al interior del ser
que son competidoras entre sí. De ahí las dos torres que estamos viendo como a los lados de la imagen. Son como los lugares, son como los, sí, como estos sitios de gestación de estos cuadrúpedos que van a venir aquí a competir. ¿De acuerdo? Y muchas veces también, de cualquier manera, para lograr un objetivo y para lograr este objetivo de verse bien, de ser aceptado por la luna, pues entonces ahí yo estoy, ahí yo estoy también, las partes de mi interior están muchas veces cooperando, pero con un objetivo absolutamente neurótico que igual no me va a traer beneficios. ¿Sí? Aprendo a cooperar conmigo hasta cierto punto cuando no estoy en conflicto, pero sigue siendo para objetivos absolutamente neuróticos, pues porque igual no me van a brindar absolutamente nada, porque la valoración y la aceptación y el merecimiento y todo eso no están allá en la doctrina o en la persona representada por la luna, están en mí y la langosta lo sabe, pero la langosta siempre es la que queda reprimida, la langosta siempre es la que no está escuchada. Entonces ahí surge el conflicto. eh, Son estas situaciones muy particulares, ¿no? Son estas situaciones muy chistosas que me llegan en terapia todo el tiempo y es como, no, es que no sé si hacer esto o hacer esto otro, ¿sí? Y entonces siempre, siempre, siempre cuando esas dos perspectivas están en conflicto, siempre hay una opción secreta C, que es lo más natural, lo más fácil, lo más sencillo, lo más dichoso, lo más abundante, lo más alineado con el ser, que no está visto, que la persona no se permite ver porque esto siempre está siendo reprimido, porque aparentemente no contribuye con que la luna, que es esa doctrina o esa persona, ese otro, me acepte, me valide, me haga sentir merecedor, etcétera. Bueno, entonces, esto respecto del mundo interior, ¿cierto? Entonces, poniéndonos a hablar ya más acerca del mundo exterior, pues hablando del mundo exterior, el tarot siempre nos representa como estas formas que tenemos de relacionarnos con el otro, y entonces el tarot tiene esta particularidad de que muchas veces estamos literalmente hablando sobre dos personas máximo, por más personajes que haya, estamos hablando sobre dos individuos, dos que se encuentran y son las diferentes partes de una persona. Entonces pongámonos a ver esto, ¿sí? Si esto resulta que es coherente con lo que estábamos explicando ahorita, con el mundo interior de las personas, ¿sí? Pues resulta que vamos a poder ver también que en el mundo exterior me voy a encontrar precisamente con esta persona que en mi interior es esa luna que representa la doctrina sagrada con la que yo tengo que cumplir para que me hagan sentir valioso y merecedor y capaz, aceptado, mejor dicho, ¿sí? Como que mi existencia es aceptable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los aterrizajes simbólicos que nos está mostrando esta carta que tenemos acá tiene mucho que ver con el hecho de que en muchas ocasiones estamos encontrándonos con esa persona en el plano medio de los cuadrúpedos, ¿sí? Cuando ambos están dejando partes de sí completamente aisladas, ¿sí? Que en este caso están representadas por la luna y la langosta, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver que esto habla de una intimidad muy superficial con los demás, porque tengo que generar un personaje, ¿sí? Que sea aceptable para el encuentro con el otro, sabiendo que el otro también está haciendo un personaje que está conectando conmigo y las partes reales, verdaderas, como absolutamente íntimas de mí, siempre están quedando relegadas, ¿sí? Así como las partes íntimas del otro, ¿sí? Precisamente porque yo entiendo y subconscientemente este tipo de dinámicas se están moviendo en los vínculos todo el tiempo. Estoy reconociendo que hay partes de mí que no quiero mostrar, estoy reconociendo que hay partes del otro que no quiero que me muestre y que yo sé que el otro no me quiere mostrar, ¿sí? Pero entonces estoy tratando de generar un personaje que es el cuadrúpedo del medio que va y conecta con el personaje del otro y hacen como sus juegos y hacen sus dinámicas de relacionarse y todo esto, todo tipo de relaciones, ¿no? Laborales, vinculares, familiares, etcétera,
personas que se meten en toda clase de dinámicas, por más íntimas que parezcan, pero se está relacionando desde un personaje que en ninguna manera está mostrando realmente toda esa información, todo ese contenido psíquico, emocional, mental, volitivo, físico, etcétera, que realmente está tratando de salir. Y es que digo que está tratando de salir porque siempre está tratando de salir, por más reprimido que siempre lo tengamos. Y por eso se generan los conflictos, porque tenemos dos pulsiones diferentes. Una que está tratando de mostrarse ante el otro, porque este es el estado natural del ser, mostrarse íntimamente desnudo, ¿sí? Y otra parte que está tratando de reprimir y reprimir y reprimir, porque como hablábamos, por ejemplo, en el video de El problema con la intimidad hace poquito, hay partes de mí que considero que no son dignas de amor en lo absoluto, ¿sí? Entonces ahí se generan los conflictos, ¿de acuerdo? Y entonces dejo muchas cosas de mí aisladas, no cuento, no muestro, no expreso, no digo, no pongo límites, no cuento sobre mis necesidades, no cuento sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, sobre mis voluntades, sobre mis sensaciones físicas, no cuento sobre lo que me incomoda y no me incomoda, sobre lo que me gusta y no me gusta, o sea, todo eso queda ya sea como la luna o como la langosta ahí abajo, ¿sí? Entonces, pongamos esto en perspectiva. Resulta que esto empieza a mostrarnos a su manera muy particular este tema que sucede todo el tiempo como en los campos del relacionamiento con los demás desde el ego, ¿sí? Que tiene que ver con que hay alguien inferior y que tiene que ver con que hay alguien superior según la percepción distorsionada de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vemos desde la persona que está de alguna u otra manera como mostrándose como cuadrúpedo del medio, dejando de lado su ser langosta, que es el que está abajo, ¿sí? Pues lo que estamos viendo de esa persona es que tiene una fuerte percepción de que ella normalmente es inferior, ¿sí? Y que son estas personas que se encuentran desde el lado de lo patético, ¿cierto? Estamos hablando en este momento de cómo hay unas relaciones entre el narcisista y el patético, ¿no? Así se llama un poco como esa forma de vincularse. Y entonces el que está mostrando su personaje como cuadrúpedo, mientras está dejando debajo la langosta, y debajo significa como me considero inferior al ser del otro que está representado por la luna, pero que igual no me lo muestra porque él también está contactando conmigo desde su propio cuadrúpedo, desde su propio personaje, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que lo que está pasando acá es que la persona se considera inferior a la otra y siente que tiene que, de alguna u otra manera, complacer al otro, mostrarse ante el otro de una manera que sea aceptable por dos motivos polares, ¿sí? La primera es a ver si a través de relacionarse lo suficientemente bien con el cuadrúpedo del otro, con el personaje del otro, complacerlo, verse aceptable, todo esto, el otro le puede por fin mostrar la parte íntima de sí que está representada por la luna, ¿sí? Porque el otro quiere genuinamente como conectar y conectar con esta parte, con esta luna que finalmente está siempre como mirando de perfil y parece que nunca me va a mirar, ¿cierto? Esto tiende a pasar. Entonces, parte de lo que sucede como en este momento es que se pone a una persona arriba, se pone a una persona abajo y una de ellas está tratando de conectar con el cuadrúpedo de la otra persona a ver si en algún momento me muestran a la luna con una falta de confianza tácita de que en algún momento realmente eso vaya a pasar, porque no soy suficiente, porque no soy merecedor, porque el otro es muy grande, porque el otro está alejado de mí, pero yo trato y trato y trato. La polaridad de eso es que estoy tratando de relacionarme con el personaje del otro, con el cuadrúpedo, precisamente para lo opuesto, para que no me muestren, para que no me vayan a mostrar, para que no vaya a venir a mirarme y a contactar conmigo la luna. Porque creo que la luna, que es precisamente la parte del otro que está dejando oculta, que está dejando allá arriba,
es esa parte que me podría hacer daño, es esa parte que me podría violentar, es esa parte que me podría humillar, que me podría abandonar, es decir, que podría abrir todas mis heridas una vez más. ¿De acuerdo? Entonces estoy todo el tiempo relacionando, sintiendo que me tengo que relacionar con el cuadrúpedo, con el personaje del otro, en donde no lo veo realmente a él íntimamente y no me muestro yo íntimamente, ¿sí? Y entonces nos quedamos, es una estructura de personalidad que muestra cómo nos vamos quedando muy, pero muy solos por más contacto, por más amigos, por más fiesta, por más vainas, por más sexo, por más lo que sea, por más relaciones de pareja, nos vamos quedando muy solos porque nunca nos permitimos a nosotros mismos mostrar a las partes de nosotros que tienen la verdad y que se quieren mostrar desnudas, y nunca tampoco vemos a las partes del otro, que pues sus partes íntimas, porque el otro nunca se nos muestra desnudos, ¿cierto? Entonces, esto es un conflicto, ¿de acuerdo? Por el otro lado, ¿cuál es la polaridad de todo eso que acabo de explicar? Pues las personas que sienten que son superiores a las demás y se ponen desde el lugar del narcisista, en donde como el cuadrúpedo del medio van manipulando al otro, van haciendo con el otro lo que quieren, porque el otro se siente superior, perdón, el otro se siente inferior y ellos lo saben, ¿sí? Y ellos se sienten superiores y creen que el otro también los ve como superiores, entonces se arman todas estas dinámicas y es como todo el tiempo esta manipulación de estoy contactando contigo a este plano, no mostrándome a mí íntimamente, lo cual es una manipulación del narcisista, en términos de que sabe que el otro quiere en cierta forma conectar con la luna, que es como esa parte del narcisista íntima que no quiere mostrar. Lo que esconde obviamente el narcisista es que si el otro pudiera ver eso y pudiera ver toda esa cantidad de oscuridad y de sombra y de neurosis y de heridas y de miedos y de cobardía que se esconde detrás de su personaje, pues el otro de pronto no lo querría tanto, pero la información que se transmite muy convenientemente es, yo no me muestro porque tú me tienes que demostrar que eres suficiente para mí, tú me tienes que convencer, entonces dame y dame y dame. Hazme sentir satisfecho, satisfecha, para que en algún momento yo te muestre lo que en realidad nunca te voy a mostrar. Si me quedo estancado en esta estructura de personalidad, nunca te lo voy a mostrar, pues porque en realidad yo también, igual que tú, estoy cagado del susto de la intimidad, de mostrarme desnudo, ¿cierto? Entonces, bueno, estas son las dinámicas de A2, ¿sí? Cuando empezamos a ver dinámicas de A3 e incluso de A4, ¿sí? Nos damos cuenta de que las personas pueden habitar uno de los siguientes personajes. O los cuadrúpedos que se meten en el sistema de, uy, listo, vamos a jugar, vamos a competir, o alternativamente vamos a cooperar, lo que nos sirva más en cada momento, no importa, para ser vistos y para sentir que somos reconocidos. Hay mucha competencia en esta carta entre los dos cuadrúpedos por ser vistos y reconocidos y aprobados por la luna, ¿de acuerdo? Entonces es mi intención de ser visto, reconocido, y entonces voy a competir con el otro, y de cualquier manera también a la luz de esta luna que es una doctrina, me voy a volver el súper compinche del otro a toda costa también en las ocasiones, digamos, en la polaridad de eso que estaba hablando ahorita, que es la competencia, es a la luz de esta doctrina religiosa, académica, familiar, económica, lo que sea, me voy a volver el súper mejor amigo del otro, ¿sí? Porque me sirve para no sentirme solo, ¿sí? Para sentir que estoy a salvo, para sentir que tengo una identidad y que estamos luchando por lo mismo, cuando obviamente siempre están relegadas las langostas de todos, en donde está en su ser íntimo, verdadero, genuino, en donde se almacenan todas las cosas que les están pasando en realidad y que quedan siempre relegadas, ¿de acuerdo? Pero entonces, ya tomando a la langosta como una persona más de el sistema, como de la carta, resulta que estas personas estén compitiendo o estén haciendo como amistad, estén haciendo como, ¿cómo se diría? Como, sí, o sea, como estén haciendo alianzas, ¿sí? Siempre es un tema
de que ven a la persona que no hace parte de todo ese cúmulo de comportamientos y de hábitos y de básicamente como rendirle pleitesía a la doctrina, lo ven como inferior, ¿sí? Y muchas veces las personas genuinamente se creen estas cosas, ¿sí? Ya vamos a explicar cómo también eso tiene su polaridad. Pero entonces los dos cuadrúpedos están ahí. Reconozcamos que estamos hablando de animales, ¿sí? Reconozcamos que en este momento el tarot nos está mostrando animales porque estamos hablando de este caos selvático de la naturaleza en donde la concepción es: estoy en peligro todo el tiempo, hay depredadores, hay presas, los recursos son escasos, tengo que competir por ellos y en este momento, pues digamos, qué más escaso como recurso que el amor cuando uno está parado desde el ego? Y entonces se tiene que competir por el amor, ¿sí? O por el otro lado se tiene que hacer unas alianzas que muchas veces resultan absolutamente tóxicas porque estamos tratando de ir juntos por el amor, ¿sí? Entonces esto va también alternativamente entre odiar la doctrina, ¿sí? O odiar a la persona que es la portadora de la doctrina y amarla, ¿sí? Amarla con fervor y idolizarla, ¿sí? Entonces hay una profunda ambivalencia y pues precisamente entonces en este mundo interior también, hablando del mundo interior de la persona frente a esto, vemos que los dos cuadrúpedos son dos personas, dos voces interiores que se están peleando por la realidad y es si odio la doctrina o a la persona o si la amo, ¿sí? Pero bueno, volviendo al mundo exterior, ¿sí? Hablamos de esta tendencia a hacer alianzas absolutamente neuróticas con los demás, muchas veces desde el miedo, muchas veces desde la necesidad de pertenencia a la luz de la doctrina, somos del mismo parche, ¿no? Y muchas veces pues por el otro lado estamos compitiendo porque nos reconozcan, estamos compitiendo por no sé qué, mientras todos los cuadrúpedos del plano medio nos estamos sintiendo superiores a la langosta, que es la que no le rinde pleitesía a la luna, o que parece que es la que no tiene las capacidades, parece que es la que no tiene como los intereses, parece que no es suficiente, parece que no tiene las cualidades que la harían adecuada para entrar en este juego en donde podrían ser reconocidos por una luna, por la doctrina o por la persona, que sabemos que es una trampa porque ya sabemos que la doctrina está mirando para otro lado y si los reconoce, si los ve, si contacta con ellos, va a ser de cualquier manera de una forma muy superficial. ¿De acuerdo? Entonces, esto por un lado. Hay personas que tienen la tendencia hay personas que tienen la tendencia a ponerse como lunas. Son líderes naturales que son muy narcisistas, les gusta que los demás compitan por ellos, ¿sí? Y especialmente también tienden a tachar como inferiores a las personas que no hacen parte de su grupo de aliados, que no hacen parte de su grupo de seguidores y, y pues proyectan en ellos como en su imagen psíquica, proyectan en ellos como estas langostas que están en la parte de más abajo de la jerarquía, ¿sí? Eso también tiene una forma de proyectar, eso también tiene una forma de miedo, obviamente, en donde las personas que no me siguen, las personas además a las que juzgo, a las que señalo como incapaces, a las que señalo como inferiores, obviamente son un reflejo de lo que yo no quiero ver en mí, de lo que me da miedo ser, precisamente porque en algún momento lo fui, porque nadie se pondría en una posición de superioridad tan arrogante si no estuviera tratando de compensar que en algún momento se sintió absolutamente inferior, que él mismo o ella misma se sintió como la langosta frente a una luna y está repitiendo el patrón, porque todas estas cosas son patrones de dolor y de miedo que se repiten todo el tiempo y las dinámicas siguen una y otra vez en la humanidad hasta que vamos rompiendo esto. Pero bueno, entonces hay personas que entran en esto. También que podemos ver como la parte neurótica de la langosta. Las personas que con una doctrina, con una corriente, con un hábito, con una estructura, ¿sí? Que muchas veces puede ser una estructura saludable también, o una doctrina que puede ser de alguna manera como fomenta el orden, fomenta el bienestar de las comunidades. Entonces está el rebelde
que no se quiere hacer parte porque tiene este conflicto, porque no lo han reconocido, porque está en su proceso, lo que sea, y entonces es la persona que siempre se aísla y siempre dice que no y nunca contribuye a las cosas en comunidad con las que podría contribuir y con la que los demás sí están contribuyendo. Vemos muchas veces a hermanos que se llevan herencias familiares sin haber hecho nada, es decir, herencias familiares en forma de les está llegando un salario, esto lo veo mucho, ¿no? Hermanos o hermanas a las que les está llegando un salario de una empresa familiar en la que no están trabajando y no están haciendo absolutamente nada. Entonces son personas que van ahí en su vida haciendo otras cosas, que no quieren acatar el sistema, que son los rebeldes para bien y para mal, y que se están beneficiando muchas veces, o no, y también entran en conflicto por eso. Pero entonces son personas que todo el tiempo están negando su poder, personas que todo el tiempo están negando su capacidad, personas que no se quieren hacer responsables, ¿sí? Esto también tiene su otro lado de que muchas veces la langosta, como representa a esta persona que no quiere crecer y que no se quiere hacer responsable y que no quiere entrar en la dinámica de los demás y está aislada también en muchos casos se aísla. Y esto pues habla también muchas veces de cómo se aísla porque juzga, pero porque tiene un conflicto de que él mismo o ella misma ya se está sintiendo desde antes inferior, ya se está sintiendo incapacitado, ya se está sintiendo diferente y entonces las personas se aíslan. ¿Sí? Mientras los cuadrúpedos del medio muchas veces se están sintiendo exigidos a hacer un montón de cosas para sentir que mantienen una cierta forma de bienestar psíquico, juzgan a las langostas como personas que son inferiores, que no son capaces y entonces se echan el pajazo de que ellos son superiores y entonces esto les da una cierta forma como de boost egoico que los ayuda a seguir muchas veces en ritmos absolutamente automaltratadores de trabajo o de relacionamiento o lo que sea porque están buscando algo, ¿sí? Entonces a todas las personas de esta imagen vista desde lo neurótico, como pasa en todas las cartas del tarot, les falta algo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues eso tiene todo esto tiene sus luces y sus sombras. Cada persona en su neurosis integra como una mitad de la información valiosa, que es lo que después el loco se va a llevar en su bolsa cuando vaya a cambiar. Pero entonces esto es lo que estamos viendo a nivel de mundo interior y mundo exterior como estructura de personalidad en el arcano 18 la luna, ¿sí? Yo creo que voy a ir dejándolo por ahí. Em, Recuerden por favor que si alguien quiere, que si alguien quiere comentar, que si alguien quiere aportar aterrizajes simbólicos, que si alguien quiere hacer preguntas, pues es súper bienvenido, bienvenida. Y bueno, acá seguimos construyendo desde el tarot para el entendimiento del ser.